Ahí nos están enviando saludos del Colegio de Ingenieros del Cusco. Desde Argentina también. Orlando, sí. Vamos a tener buena acogida y sigue subiendo, ¿ah? Yo creo que van a seguir subiendo en la medida que avancemos con la presentación. Ingeniero, comenzamos, ingeniero, por favor. ¿Listo? Okay. Listo. Bien. ¿Estamos listos para comenzar? Sí, ingeniero, comenzamos. Ok, muy bien. Listo. Muy buenas noches, estimados amigos y colegas, todos. Primero, para agradecer su atención y asistencia a esta importante presentación sobre la masificación del gas y el gasoducto SIT-Gas. Después de agradecer muy sinceramente a nuestro distinguido expositor, el ingeniero Víctor Murillo, viceministro de Hidrocarburos, por su disponibilidad y tiempo para compartir con nosotros. Sabemos de su bastante ajetreada agenda del día de hoy, por lo cual le agradecemos y reconocemos su disponibilidad y voluntad para estar con nosotros. Y además, también agradecer la presencia del ingeniero Rafael Sueger, expresidente de Petroperú y experto en gas y petroquímica, por compartir con nosotros esta actividad. Y a nuestro amigo, colega y vicepresidente del capítulo de Petróleo y Petroquímica, Alexei Huerta, ¿no? Profesor universitario, ¿no? De escuelas de posgrado, investigador académico, con aproximadamente 20 años de experiencia, consultor internacional y muchas cosas más. Este pues es un panel de lujo, contar con todos estos profesionales a los cuales reconocemos y agradecemos su presencia. Creo oportuno, o considero oportuno, perdón, recordar que el 29 de enero realizamos un evento similar referido al gasoducto del sur, hoy SIT-Gas, el cual se desarrollaron con temas de viabilidad económica, situación actual y propuestas para reiniciar su construcción. En este sentido, permítanme leer, para entrar en el contexto del gasoducto del sur o SIT-Gas y masificación. Voy a leer las principales conclusiones que sacamos de este foro Gasoducto del Sur que lo realizamos a inicios de este año, ¿no? El número 1, la licitación y construcción del proyecto de Gasoducto del Sur se debe reiniciar tan pronto sea posible. El gas es el recurso de energía primaria más económico y ambientalmente sostenible del cual disponemos. O sea, reservas tenemos. Dada la experiencia ampliamente benéfica que ha tenido su uso en la región central, es importante reiniciar la construcción del gasoducto que permitirá llevar el gas en forma eficiente y masiva a la macrorregión sur. La revisión de reservas y recursos del gas natural del país, consignada en el último libro de reservas de la Dirección General de Hidrocarburos, permiten con toda certeza afirmar que disponemos de gas de muy bajo costo, suficiente para asegurar el suministro en la vida del proyecto. En este sentido, el foro, ¿no?, rechaza afirmaciones tendenciosas en cuanto a la disponibilidad y viabilidad de este proyecto. El rápido aumento de nuestro consumo eléctrico y la imperiosa necesidad de incrementar la seguridad de nuestro sistema eléctrico, corrigiendo el desbalance geográfico actual, fruto de la concentración de la capacidad en generación en el centro del país,
hacen que el gasoducto del sur sea una infraestructura de alta prioridad, o lo que es el gasoducto denominado ahora GasSit o SitGas. Sin gas, las centrales ancla del nodo energético del sur consumirían diésel o gas natural licuado, lo cual elevará de manera creciente las tarifas eléctricas por costos variables de 4 a 5 veces superiores al gas natural, haciendo que nuestra economía pierda competitividad. 4. El gasoducto es una pieza central para llevar adelante el esfuerzo planeado de masificación de gas en el sur. Los consumidores de esta región, de los sectores industriales, transporte, residencial, que ya conocen sus ventajas técnicas y económicas, rápidamente migrarán al gas por el ducto. Quinto, adicionalmente, el gasoducto debe permitir el inicio del desarrollo de la industria petroquímica en el cono sur. Un proyecto de urea, fertilizantes y explosivos permitirá que desde su primer año de operación el gasoducto transporte un volumen de gas que haga posible el repago de las inversiones y los costos en que se incurran. Esto es lo de la petroquímica es un anhelo muy grande de nosotros, los petroleros y petroquímicos, y que esperamos que en un próximo momento se dé y que esté dentro de la visión de desarrollo del gas en el Perú de nuestras autoridades. Esta es una condición importante para el desarrollo de la política energética de nuestro país y de la industrialización y transformación del gas como materia prima en otros productos como urea, fertilizantes, etcétera. La complejidad de nuestro territorio con realidades geográficas muy retadoras hacen imperioso que el concepto de seguridad energética sea incorporado en el diseño del sistema energético nacional para evitar situaciones que puedan llevar a crisis de incalculables consecuencias. Bueno, el gasoducto y este foro considera que el gasoducto es clave para darle seguridad energética al país. En eso no hay discusión. Octavo, el capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú y los expertos participantes en el foro reiteran su compromiso y apoyo incondicional en la ejecución de esta importante obra de infraestructura que significa el SitGas, que elevará sin duda alguna el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. Bien, todas estas conclusiones que hemos tenido y todos los comentarios que se hagan en este foro son de absoluta responsabilidad del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica. Sin más que agregar, por favor, dejo con ustedes a nuestro viceministro de Hidrocarburos, ingeniero Víctor Murillo. Muchas gracias. El micro. Okay. Sí. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y en principio para agradecer al Colegio de Ingenieros por esta invitación, al Ministerio de Energía y Minas y en particular a mí, porque queríamos, y en realidad era una voluntad en ambos sentidos, ¿no? Conocer, discutir, intercambiar información respecto a cómo va, digamos, el proyecto SitGas, ¿no? El SitGas básicamente está referida a un sistema integral de transporte, ¿no? De gas para el sur del país, así se llama. Y tiene algunas particularidades, ¿no? En comparación al ex proyecto GCP, del cual tenemos, pues, lamentablemente, recuerdos no tan buenos. Pero el concepto, la necesidad de llevar el gas al sur se mantiene inalterable. Así como también, como se ha señalado, el tema de la reserva
es una, digamos, o sea, se cuenta con reserva, con recursos naturales y en condiciones óptimas en términos económicos y ambientales, como todos conocemos cuando hablamos del gas natural. Entonces yo tengo una presentación, no sé si están viendo la pantalla. ¿Se está viendo, por favor? Necesito un feedback para empezar. Sí. Sí se ve, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es comentarle los pasos que hemos venido dando y concretamente al punto en donde hemos arribado recientemente con la culminación de la primera parte del estudio de preinversión, ¿no? que obviamente metodológicamente en el Perú se aplica para seguir promocionando la construcción, el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Que es un proyecto bastante, y yo diría muy importante para el desarrollo del sur del país y en términos económicos también, ¿no? Es un proyecto, es un megaproyecto realmente, ¿no? Ahí tenemos algunos datos importantes del proyecto SIDGAS, ¿no? Que como pueden ver, el primer tramo que tenemos ahí señalado como B, es un tramo que básicamente corresponde a la seguridad propiamente dicha. Es una redundancia que se está construyendo en forma paralela al actual ducto de Camisea. Esto con la finalidad de garantizar la continuidad del suministro de gas en caso, digamos, surgiera algún inconveniente, digamos, en ese tramo, que siempre es el tramo más complicado. Ese es el tramo donde han habido muchas veces algunas fallas, algunos inconvenientes dada el terreno o las consideraciones, digamos, geológicas de esa parte, ¿no? Luego viene el tramo A1, que aparece acá, que también es parte de la seguridad, incluyendo la variante, vamos a llamar así, el ducto regional que debe llegar hasta Andahuaylas, ¿no? Y aquí yo quiero incorporar ya el concepto de integrar y de proyecto integral, señalando que el proyecto no solo consiste, ¿no?, en la ruta o construir, digamos, esta ruta que coincide de alguna manera con el exproyecto, que fundamentalmente estaba orientado a llegar a los polos, al polo energético, ¿no? A estos consumos ancla que se llama también de las dos centrales que tenemos allí en el sur del Perú, sino ahora incluye la construcción de estos ductos regionales, ¿no? La idea es llevar el gas hasta la puerta de la ciudad, el city gate de la ciudad de Cusco, Calca, Anta, Abancay, Andahuaylas, incluyendo Sicuani. Juliaca obviamente es una variante importante, Juliaca, bueno, Caracoto y luego también Puno, ¿ya? Y así también habrá un ducto regional que va a permitir llevar que el gas llegue hasta la ciudad de Arequipa, ¿no?, donde ya tenemos el desarrollo de una distribuidora de gas que por noticias se conoce, bueno, en realidad ya estamos en ese punto, que la empresa Naturgy tiene algunos inconvenientes, precisamente porque el gas no ha podido llegar a través de un sistema de ductos que es mucho más barato que el sistema virtual a través de camiones. Y claro, Mollendo, bueno, las centrales, como originalmente se había previsto, Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos 800 kilómetros de ducto principal, que es el tema de la redundancia aquí, más los siguientes tramos, el A1 y el A2, ¿no?, que son básicamente esta primera parte y la segunda parte hasta el sur del Perú. Y adicionalmente tenemos en este proyecto, en concreto, 961 kilómetros más de ductos regionales, que son los ductos que van a dejar el gas en la puerta de las ciudades, ¿no? Y por lo tanto, se trata de un proyecto, pues, que está fundamentalmente pensado en desarrollar la región. O sea, no solo es el polo energético, sino en general desarrollar y atender toda la demanda, digamos, del gas, que es un energético mucho más económico. Tenemos además, y ambientalmente es una, digamos, tiene mejores condiciones en comparación a otros, si se quiere, hidrocarburos, ¿no?, para decirlo con su nombre. Además, hay que tener en cuenta que el gas natural en esta etapa, ¿no?, que se está ahora siempre comentando de transición energética, donde vamos a migrar de todos modos a la electromovilidad,
vamos a migrar, digamos, a cada vez dejar el diésel y otros combustibles líquidos de ese tipo, que va a ser una ventana importante, no es cuestión o sea, de hecho no va a suceder en los siguientes 2, 3, ni siquiera 10, posiblemente suceda en los siguientes 30 años o 40 años. En ese escenario, ¿no? El gas natural se convierte, pues, eso está demostrado, esa es una política que muchos países están siguiendo. El gas va a ser el puente, como dice, ¿no? Desde la situación actual hacia esa, digamos, hacia esa transición donde, repito, reitero, será, digamos, una mayor preponderancia de energías renovables, ¿no? Entonces, lo que se trata con este proyecto es compatibilizar, hacer que en realidad, sin estar en contra de este nuevo concepto, lo que tenemos que hacer es hacer una especie de compatibilizar, es una especie de hacer que se dé a la complementariedad. Porque sin duda hay actividades económicas que tienen, digamos, una enorme, o tendrían una enorme ventaja utilizando el gas en comparación a otros tipos de energéticos, ¿no? Y aprovecho de este mapa, porque después va a ser más rápido puntualmente señalar los demás puntos, es que para esta decisión de confirmar la ruta del gasoducto interno, se llama esta alternativa, se ha hecho una evaluación, en este caso a cargo de una empresa consultora, Mott MacDonald, que es una empresa inglesa, evaluó otras alternativas, ¿no? Una alternativa que estoy señalando aquí fue el gasoducto que pudiera llegar hasta la costa peruana, ¿no? Y a partir de este punto más o menos seguir la ruta de la costa, le llamaron el gasoducto costero, ¿no? Esa es una opción, era una opción que se evaluó. La otra opción evaluada también ha consistido en ver, en conocer, digamos, las ventajas que podría encontrarse, igualmente llegar a la costa y concretamente a Melchorita, y digamos, en el formato, como se dice, o ya como gas líquido, ¿no? Transportarlo con barcos hacia el sur del Perú, hacia el nodo, y luego desde los nodos ingresar hacia ¿no? hacia las regiones como estaba señalado. Entonces, evaluado esas tres alternativas desde el punto de vista técnico-económico, la solución final, la alternativa elegida, del punto de vista, reitero, técnico-económico, ha sido, digamos, la ruta del gasoducto interno, ¿no? Que es básicamente, coincide con lo que fue el gasoducto, el GCP. Los objetivos, y esto siempre lo reiteramos porque es importante conocer, es abastecer el gas natural, porque demanda existe, ¿no? La necesidad de desarrollar el sur del Perú está clarísimo, la necesidad de utilizar el nodo energético también, porque son infraestructuras que el país ya lo tiene pagado prácticamente, o sea, lo venimos pagando, ¿no? Y por el concepto de centralización energética o eléctrica hacia el sur, ¿no? Además, como ya señalé, ¿no? Un objetivo importante es que las regiones del sur del Perú también puedan alcanzar un nivel de desarrollo, porque hay mucho valor agregado, la multiplicación económica que permite el gas es enorme, ¿no? Hay una serie de estudios en el caso de Lima que ha permitido, pues, explicar claramente las ventajas de la llegada de gas a Lima y atender todas las principales actividades que requieren directamente toda la energía en términos de calor, por ejemplo, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? O sea, no hay duda ahí, ¿no? Y obviamente también el tema domiciliario. Y el otro objetivo es reforzar la continuidad de suministro de gas natural en el caso, digamos, de posibles fallas, ¿no? Algunas situaciones que pueden complicar, sobre todo el primer tramo, porque allí es donde se ha dado una serie de fallas y estos días también tenemos una cosa pendiente, ¿no? Ya un poquito lo vamos a, de repente, comentar más adelante. O sea, en ese tramo precisamente tenemos un tema que tenemos que resolver estos días, ahí el gasoducto que viene, ¿no? La parte de abajo es simplemente antecedentes. Este es un proyecto que viene del año 2017. Lo que hemos hecho, y particularmente en la última etapa, es apurar, no detenernos en que los estudios, y concretamente el estudio de preinversión que ya se había empezado, termine de una vez. Es un proyecto, además, que está considerado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el PENIC,
debidamente priorizado, ¿no? O sea, es un proyecto muy, muy, muy importante. Esto simplemente un poco para reiterar lo que más o menos ya se comentó en la presentación que hizo el ingeniero Vicetti al inicio, lo comentó. Estos son gráficos del COES, ¿no? El COES es el Comité Económico digamos, que hace todo el despacho y la producción ordenada, digamos, en términos eficientes de las centrales, ¿no? De las centrales hidroeléctricas y de gas, de tal manera pues que la electricidad en el Perú tenga el menor costo posible, ¿no? Entonces eso se evalúa a través de los costos marginales, ¿no? Los costos marginales. Eso es un concepto económico muy sencillo. Lo importante es ver un poco los efectos, ¿no? Hecha la proyección de la demanda, este es informe del año 2018, pero los datos más o menos permanecen, por un lado, y por otro lado, si bien hemos tenido un impacto de la pandemia, digamos, en el tema de la demanda, pero se está viendo claramente que la recuperación se está dando también en un periodo corto, de tal manera pues que el crecimiento, la necesidad de electricidad en el Perú va a seguir siendo importante, ¿no? Entonces, esta simulación lo que nos hace ver es que a partir del año 2022, si no hubiera pasado nada, ¿no? Hubieron algunos pequeños inconvenientes, pero sin duda, después del año 25 o 26, prácticamente la necesidad de que las centrales térmicas a gas del nodo energético del sur va a ser sumamente importante, pero con gas, porque si esas centrales, como hasta ahora a veces opera con diésel, el costo marginal, el costo de la electricidad sería muy alto, ¿no? Como aparece en esta simulación que hizo el COES. Y claro, si llega el gas oportunamente el año 25, podríamos finalmente decir que, dadas las ventajas del gas, como ya sabemos, ¿no? El costo marginal estaría, digamos, por este orden. Es decir, no se alteraría en comparación a los valores actuales con los que estamos viendo, ¿no? Esto es bien importante porque si no llega el gas al nodo, sencillamente esas centrales tendrían que utilizar diésel. Y generar con diésel, ¿no? Ya costaría mucho más en comparación a que utilicen en concreto el gas natural. Por eso es importante que el ducto llegue, porque tiene un impacto a nivel nacional, no solo es para la región, en el caso de electricidad, es el despacho nacional de electricidad. En este otro gráfico se ve que también es del COES, cómo es que año tras año vamos a requerir potencia, ir incorporando más central, en todo caso, ir utilizando las centrales del nodo, pero digamos en la opción más eficiente, es decir, que vayan utilizando el gas natural y no el diésel como ahora, ¿no? Entonces ahí vemos también la necesidad ya cada vez más imperiosa a partir solo del año 25, yo diría acá, la necesidad de utilizar estas centrales del nodo, ¿no? De manera pues que el gas se convierte en un problema fundamental si es que no llegamos oportunamente, digamos, al punto. Claro, hoy día se está hablando también, eso es importante comentárselos, ¿no? De la cada vez creciente instalación de centrales, digamos, renovables, ¿no? Eso está bien y eso está muy bien. Pero todas las simulaciones que hasta ahora ha hecho el COES, de todos modos vienen confirmando aún la necesidad del uso del gas natural de forma más importante. Con ellos tenemos unas próximas reuniones para hablar los detalles. Ellos van a hacer una simulación técnica, como todos sabemos, para ir confirmando, porque lo que queda de aquí en adelante en el estudio ya definitivo del CITGAS es ya avanzar ya los detalles, ¿no? Esto simplemente este es un gráfico que siempre lo utilizamos para hacer notar el efecto de los cortes de suministro de gas natural. Como les comentaba, estamos cerca a unas interrupciones del ducto. Está viendo la forma de que su impacto sea menos, pero habrá seguramente alguna forma de mitigarlo, pero de acuerdo a la historia que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Hasta el año 2018, y esto ha sido confirmado en los siguientes años también, más o menos hay un promedio de 4.9 días por año de falla, ¿no? Eso tiene un efecto muy importante porque lo que hace una falta de gas es básicamente restringir
en términos eficientes una serie de actividades, ¿no? Entonces, ese efecto de ese conjunto de actividades que tiene que utilizar el combustible alternativo a falta de gas natural, por las fallas que puede darse en el ducto, tiene un efecto negativo en términos económicos de este orden, ¿no? Hay estudios sobre ese tema. Entonces, de tal manera, pues, que la justificación, en realidad, de llevar el gas por estas dos consideraciones, ya de por sí te van dando una idea de la evaluación o los beneficios sociales amplios, digamos, respecto a este energético. Siempre se puede discutir, y yo he escuchado algunos comentarios y nos han hecho llegar de distintas formas y medios, ¿no? Los mensajes, pero nosotros estamos confirmando, o sea, tampoco vamos a, hasta ahora tenemos un estudio de preinversión, lo que queda aquí, como en todo gran proyecto, es hacer los estudios definitivos que va a tener que hacer estas confirmaciones, ¿no? Y respecto a la disponibilidad de gas, de los recursos, de las reservas, en este caso, esta es una tabla que es producto del libro de recursos de hidrocarburos. Hay toda una metodología para hacer este cálculo. Básicamente es información de los mismos operadores con una serie de análisis que están previstos en las normas. Entonces, hoy día, en este momento, tenemos unas reservas probadas de 11.81 de trillones de pies cúbicos de gas, ¿no? Que es una cantidad más o menos con exponente 12, ¿no? Exponente 12. Hay una cantidad de recursos contingentes. Se dice que en realidad es gas que ya está, pero no puede ser reserva aprobada porque no hay forma de comercializarlos, ¿no? No hay forma de sacarlos. Eso es básicamente, por ejemplo, el lote 58, ¿no? Entonces, pero es un gas que existe, está descubierto, ¿no? Entonces, la reserva aprobada más las reservas contingentes, 2 estas son las claves que tiene, hacen un total de 14.91 TCF de gas, ¿no? Que es una cantidad suficiente para atender la demanda interna y externa como está previsto ahora en este momento, porque acuérdense, hay un el asunto que viene de Cambisea, digamos, llega a Lima, más o menos se vende 500 millones de pies cúbicos diarios, y uno parecido y un poco más también se convierte en líquidos líquidos de gas natural para la exportación. Entonces, esa demanda seguiría siendo atendida por 9.54 TCF, y luego restando, si uno hace una resta simple, para el City Gas quedaría 5.37, ¿no? Y de acuerdo a la evaluación que se ha hecho ya hasta este momento, en este primer estudio desarrollado por esta empresa consultora Mott McDonald, el City Gas necesita 4.85 TCF, ¿ya? Y aquí hemos hecho una pequeña simulación. Estos 4.85 TCF, a partir de la construcción 2025-2026, sería atendido de esta forma, ¿no? Una parte con el 888, con 56, 57, 58. 58 es el lote que hasta ahora viene a ser el gran proveedor para este gran proyecto, ¿no? Y habría gas, en otras palabras, para todo el periodo, asumiendo que más o menos se va a consumir en total, como ya está diseñado, digamos, todo el gasoducto aproximadamente de 470 millones de pies cúbicos día, ¿ya? Esto simplemente para comentarles que estos valores, este balance que se tiene formalmente en el Ministerio de Energía y Minas, está siendo auditado, ¿no? Por un estudio, una empresa consultora importante que viene llevando a cabo la auditoría, ¿no? Para que pueda, digamos, validar estas cifras, ¿ya? Entonces, de manera que en realidad recursos hay, o sea, gas tenemos, ¿no? Y por el lado de la demanda, los 473 o 75 más o menos que aparece en la tabla de abajo, que es la demanda que hasta ahora se ha estimado, básicamente la generación eléctrica, o sea, el nodo energético que es la demanda ancla, es 375, que en su condición máxima, ¿no? Pero sabemos sí en realidad que los despachos económicos del COES finalmente darán el valor que en términos generales va a ser considerado en el balance, ¿no? Pero esto es una simulación con valor máximo. Las ciudades básicamente consumirán 41, todas las ciudades, ¿no? Los city gate que le llaman. Las grandes industrias consumirán 57.2, ¿no? Entonces, esta es una cantidad de gas muy, muy importante, ¿ya? Y tendríamos hasta el año 53, más o menos llegando a eso,
la demanda por cada región también aparece acá. Obviamente los mayores volúmenes están en Arequipa y Moquegua, porque allí están instalados las dos grandes centrales del polo energético sur, pero también aparece aquí Cusco, ¿no? Porque también tiene la central de Quillabamba, ¿no? Entonces, y pueden ver también un detalle, al año 25, prácticamente la demanda de las centrales, ¿no? Porque la idea es que estas centrales que están en Arequipa y en Moquegua, en Moquegua, empiecen a generar casi de inmediato, como vimos en la lámina anterior. Eso hace que en realidad el ducto inmediatamente empiece a operar con una buena carga, ¿no? Y eso también facilita a que las tarifas o la necesidad de financiar, ¿no? se concentre más en los costos de la tarifa. Es decir, se pague más con la tarifa que con otros, ¿no? Que es un tema importante, ¿ya? Igualmente aquí, para validar esto como corresponde, lo que se está haciendo es también hacer un estudio de la demanda con más detalle. Es más, se está haciendo alguna consideración respecto a la petroquímica, ¿no? Para ver de qué manera puede tener también sus impactos, ¿no? De manera pues que en realidad en las siguientes etapas del proyecto, que está ya previsto, que está, como señalé, debidamente priorizado en el plan de competitividad nacional, ¿no? Continúe hasta su concreción, ¿no? Esto es simplemente para repasar las localidades en las que también, o sea, por donde va a pasar el ducto, va a ir dejando el gas, ¿ya? Eso es bien importante. O sea, no se ha querido solamente pensar en las centrales, ¿no? En realidad lo que está haciendo es que el gas vaya recorriendo, o en el recorrido vaya haciendo los ductos regionales, como dije, y vaya dejando en la puerta de la ciudad el gas correspondiente para que a través de la distribución se pueda seguir utilizándose, ¿no? Entonces son algunas cifras, quién sabe, nos puede poner este cuadrito acá, hay una evaluación social que se ha hecho, es parte del estudio también, donde señalan pues, valores muy importantes y periodos de recuperación también bastante cortos, ¿no? O sea, de hecho, si uno mira en la parte de abajo, que hay un pequeño resumen, tenemos acá el ahorro anual por los consumidores de gas natural, reducción de la tarifa y sustitución de otros combustibles, sobre todo reducción de tarifas, ¿no? Acuérdense que si no llega el gas al sur, la electricidad va a costar muy caro porque va a requerirse, digamos, diésel. Entonces, eso te genera un costo muy grande para todo el país. Entonces, el hecho de que el gas llegue oportunamente simplemente va a evitar ese costo y además el gas va a llegar para otras actividades, ¿no? O sea, toda la parte industrial de Arequipa, de Cusco, y si no, también tienen que beneficiarse así como en Lima. Todo ese beneficio es aproximadamente 2.980 millones de dólares por año, ¿no? Y el proyecto cuesta más o menos 4.500 millones. Por eso se dice que en 2 años prácticamente, desde el punto de vista social, el gasoducto quedaría pagado. Y claro, la falla de ductos, como señalamos también, es otro beneficio, es otro, digamos, aspecto importante que va a resolver y obviamente tiene también ahí un monto valorizado, ¿no? Si se dan cuenta que hay varios, no solo están estos dos grandes beneficios, sino también hay otros menores, pero muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el incremento de regalías, porque se va a empezar a utilizar y explotar el gas que ahora no se está explotando, eso te genera algunos ingresos para el Estado. La reducción de pérdidas de transmisión eléctrica, ¿no? Porque al generar electricidad en el sur del Perú, obviamente el flujo de electricidad hacia el sur va a reducirse o se va a invertir. Entonces, eso te va a generar menores pérdidas y eso tiene también una valoración. La reducción de emisiones del CO2 igualmente, ¿no? El incremento de empleo. Entonces, todo este conjunto digamos, de aspectos que han permitido conocer los beneficios del proyecto ha sido calculado por esta consultora, ¿no? Entonces, que ha señalado que en realidad el proyecto tiene pues, una rentabilidad social muy importante, ¿no? Y simplemente es para ver ahí cómo se ha elegido, en este caso por el lado de los costos, ¿no? La mejor alternativa. La alternativa que señala aquí el A2 de 4.300 y el A1 4.500 son los mejores alternativas y corresponden precisamente al recorrido que yo les comenté, ¿no? El recorrido del gasoducto interno, que además incluye, siempre es bueno esto remarcar, los gasoductos regionales, ¿no? Entonces, el costo
total de ese proyecto del Citgas integral es 4.500 aproximadamente, la opción elegida. Pero las otras alternativas, el B2, B1, que eran el gasoducto por la costa, o por los barcos, el C2, toda la familia de C, todos esos, digamos, esas alternativas, calculado por el estudio Mott-McDonald, son mucho más altos en comparación a la opción, digamos, del gasoducto interno, ¿no? Esto ha sido una evaluación rigurosa y el Estado decidió que se haga a través de una consultora importante porque queríamos validar, ¿no? Validar en términos concretos, digamos, de cuál sería la ruta, ¿no? Apropiada, ¿ya? Esto es, digamos, un poco el cronograma de aproximación inicial. Esto variaron algunas fechas más o menos. La idea es que la operación comercial se lleve a cabo en el último trimestre del año 2025 o primeros meses, digamos, del año 26, o sea, para llegar a, digamos, justo en el momento que se requiere ya de que las centrales, sobre todo, empiecen a operar, porque se va a requerir ya la electricidad, la demanda de electricidad lo va a requerir, porque hacerlo con diésel simplemente va a ser mucho más caro, como ya hemos venido conversando, ¿no? Hay una serie de pasos ahí que son propios ya de la metodología y las normas que prevén la promoción de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Hasta ahora está previsto que una vez que culminemos con el estudio de preinversión, pasemos a la siguiente, que es la determinación de la autosostenibilidad, los estudios técnicos que van a sustentar, como el caso de reserva, como el caso de demanda, que son más precisos, son más de detalle, y también se tiene que hacer coordinación con los productores, o sea, de tal manera que los productores en estos 4 lotes, 88, 58, 56, 57, que finalmente tengan una especie de compromiso, ¿no? Unos memorandos de entendimiento para que puedan ser parte del proyecto, ¿no? Igualmente hacer también con los consumidores, ¿no? Se tiene que hacer todos los arreglos comerciales y de responsabilidad, digamos, de tal manera pues que tanto la oferta como la demanda, es decir, los dueños del gas como los que necesitan el gas finalmente estén debidamente precisados, ¿no? En la forma como se va a desarrollar, ¿no? Y luego un poquito comentarles algunos detalles, ¿no? La determinación de la autosostenibilidad es básicamente hacer los estudios complementarios, porque de lo que se trata es, como está señalado en las normas, es ver, ¿no? Es aterrizar las ventajas ya desde el punto de vista más social, pero además privado también, para que el proyecto se pueda pagar de verdad con todos los ingresos y básicamente con las tarifas. Se tiene que, como dice la norma, discutir con Proinversión, con Sinermin, con el MEF, ¿no? De tal manera pues que el proyecto pueda tener las aprobaciones que correspondan, y eso está encaminado por parte del Ministerio, ¿no? Es importante un poquito comentarles aquí que lo que se tiene pensado hasta ahora y los números hasta ahora, que son los primeros números todavía, eso también hay que señalarlo, hacen ver que la necesidad del pago sería junto con la puesta en operación comercial, es decir, ya con el ingreso del ducto se activaría el pago correspondiente, ¿no? El proyecto anterior, el GCP, tenía previsto un mecanismo de pago de alguna manera por adelantado. No sé si se acuerdan todos, hemos venido pagando una cuota, un cargo en los recibos de luz para el gasoducto, un poco para ir, digamos, disminuyendo los cargos posteriores, ¿no? Pero en este caso, los cálculos ahora, dado que cuando el gasoducto empiece a operar, ya va a tener una buena, digamos, una buena demanda, ¿no? Ya va a haber una necesidad, y por lo tanto los ingresos tarifarios, como consecuencia de ese mayor uso, van a permitir reducir de una manera importante la necesidad de ir cobrando otros cargos, ¿no? Por eso este proyecto es muy distinto en ese sentido, porque vamos a empezar a cobrar una vez que el gasoducto esté operando, ¿no? Los estudios adicionales que se vienen haciendo, un poco ya les comenté, sobre reservas, sobre la demanda. Tenemos que hacer unas adecuaciones a las normas también,
tanto a la ley esta 29.970 que tiene que ver con el tema de la seguridad energética, ¿no? Da un poco la variación del proyecto. Igualmente se está viendo pues ya de una manera más legal. Acuérdense que hay unos activos allí, hay unos tubos que están allí en el proyecto, hay una porción inclusive de gasoducto que se había construido, hay una serie de equipos, entonces esos están en manos del Estado, están custodiados con el Estado. Entonces toda la situación, y claro, comentarles también que en general hay un reclamo internacional por parte de los ex dueños del gasoducto sur peruano. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer, digamos, todos los análisis que correspondan para compatibilizar la necesidad de posible uso, que tiene que ir, reitero aquí, es bien importante. Lo importante en el tema de los tubos es lo que se está siguiendo como país frente al reclamo de los dueños de esos tubos, ¿no? Y también de señalarles que las ventajas del gasoducto, que yo les comenté en todas las láminas anteriores, es básicamente como un proyecto nuevo, ¿no? Como un proyecto, digamos, que se iniciaría a construir, ¿ya? Y nada, básicamente yo creo que esos son los temas más importantes de este proyecto. Por todo lo que se ha comentado, lo que se está haciendo es continuar, no hemos parado en ningún momento. Lo que nos toca ahora es, como el cronograma señala, hacer las siguientes actividades. Y va a ser muy importante escucharlos, ¿no? A todos los panelistas. A mí personalmente me va a ser muy útil escuchar los comentarios, ¿no? Las inquietudes, ¿no? Y que sé yo, también los cuestionamientos, porque es mejor, ¿no? Y a partir de eso hacer pues todas las precisiones, las conversaciones, las discusiones que sean necesarias, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, eso es un poco lo que yo quería comentarle respecto al CITGAS. Nosotros estamos muy convencidos de que este proyecto debe ir. Todavía estamos en la ventana apropiada en términos de tiempo. Creemos que el gas natural, como ya se ha dicho, es el energético que nos debe permitir hacer este puente, ¿no? De la situación actual a una mejor, que siempre se está hablando, ¿no? Que es en base a más renovables, pero este es el puente. En realidad, por las facilidades que muestra el gas. O sea, el gas natural es muy dócil, ¿no? Aparte de ser económico y bastante compatible con el medio ambiente, ¿no? El gas lo puede llevar por gas, lo puede poner líquido, lo haces a presión, ¿no? Puede llevarlo a asuntos, digamos, virtuales, como se dice, el ducto, o sea, tienes muchas formas que francamente hacen que digamos, la atención de la demanda tenga muchas aristas beneficiosas, ¿no? Bueno, es un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias a ingeniero Murillo por su interesante presentación. Vamos a continuar de conformidad al programa con las presentaciones de los panelistas para después cerrar con un tiempo de preguntas tanto a usted como viceministro y a los panelistas. ¿Ya? Entonces tengo el gusto de presentar al ingeniero Alexei Huerta para que haga su presentación. Gracias, Enrique. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Por favor. A ver, un minuto. Bueno, muchas gracias al capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Gracias, Enrique, por la presentación. Muy interesante la presentación, ingeniero Murillo.
por mostrarnos cuál es la nueva faceta que tiene este proyecto del Sistema Integral de Transporte de Gas Natural, que, como bien ha mencionado y ha precisado, es un proyecto importante para la seguridad energética de nuestro país y para el desarrollo económico e industrial de la región sur. En mi oportunidad, bueno, voy a hablar un poco acerca del panorama de las reservas y recursos de gas natural en la selva sur peruana. Voy a hacer una precisión en particular en función a las definiciones del Sistema de Clasificación de Reservas y Recursos de la SPE 2018, y un poco mostrar cuál es el potencial hidrocarburífero que tiene nuestro país en términos exploratorios, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de este tema, que creo que es muy importante para asegurar justamente el abastecimiento del proyecto Gasoducto del Sur. La presentación de hoy recoge 3 puntos importantes, un panorama general a nivel nacional, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, cómo estamos en términos de reservas y recursos contingentes y recursos prospectivos de gas natural. Vamos a hablar luego sobre los recursos y reservas, particularmente en la selva sur del Perú, y finalmente vamos a tratar el tema del potencial gasífero en la selva sur peruana. Para empezar, este es el panorama actual de reservas de gas natural que tenemos en nuestro país. Como bien se aprecia en este slide, una de las cosas importantes que podemos destacar es que al menos podemos hablar de que tenemos más de 10 TCF de gas como reservas probadas. Como bien conocen, las reservas probadas son aquellas que aseguran certeza razonable. Por lo tanto, tienen que ver con la madurez de los proyectos, tiene que ver básicamente con la producción actual de los campos y en particular de los pozos que producen de esos yacimientos. Y obviamente, dada nuestra situación de una demanda un poco contraída, no estamos en este momento utilizando toda nuestra disponibilidad de gas posible, y por eso justamente se justifica la necesidad de construir un nuevo ducto. Tenemos solamente 10 TCF en cuestión de reservas probadas de gas natural. Y esto básicamente, si utilizamos indicadores de gestión de reservas, el indicador de autonomía de reservas nos asegura por lo menos unos 20 años más de abastecimiento a la actual tasa de demanda. Esto es importante porque si hablamos de reservas probadas, que son las de certeza razonable, que aseguran al menos un 90%, en que el estimado es válido y se puede dar en la realidad, si ya ampliamos un poco el panorama en relación a las reservas de las categorías probables y posibles, entonces vamos incorporando un poquito más de gas para nuestros distintos usos, ¿no? En reservas probables tenemos 1.78 TCF de gas y en reservas posibles 1.47. Si totalizamos las 3P, estamos hablando de un volumen superior a los 13, 14 TCF de gas. Y si hablamos solamente de las 2P, que vendría a ser las reservas probadas más probables, que es el escenario most likely generalmente que se usa en la evaluación de proyectos, estaríamos hablando de cerca de 11.9 TCF de gas natural. Y esto es un volumen importante, un volumen que soporta la demanda actual y, por supuesto, el desarrollo de futuros proyectos, como lo vamos a ver a continuación. Estas reservas, y valga la redundancia, están principalmente concentradas en la zona de Camisea, ¿no? Hay un potencial importante de gas también en la zona norte peruana que necesita desarrollarse. No es menester de esta presentación, pero sí es importante mencionar que hay volúmenes de gas también importantes en la costa peruana, especialmente en el offshore, y que, digamos, merecería la atención para futuros proyectos de desarrollo. En particular, para la selva sur peruana, si vamos a incluir además los recursos contingentes, como bien se mencionaron, principalmente del lote 58, que es un lote que está, digamos, a punto de entrar en una etapa de desarrollo, que tiene algunas contingencias, pero tiene un gas descubierto, y el gas ha sido descubierto en 4 yacimientos, ¿no? Como bien conocemos, Urubamba, Picha, Taíni y Paratori, yacimientos que han descubierto gas hace más de 10 años y que estamos en espera pues de que se puedan desarrollar a partir de iniciativas que pueda plantear el operador actual. Si totalizamos los recursos contingentes más las reservas, como vamos a ver más adelante en Camisea, estaríamos hablando de cerca de 15 TCF de gas natural que podrían estar disponibles para abastecer toda nuestra demanda interna y externa. Más aún, si pensamos en todo el potencial que pudiéramos descubrir, ¿no?, que son los recursos prospectivos,
aquellos que no han sido descubiertos a la fecha, que requieren de esfuerzos exploratorios, dispersiones importantes, pero que muestran un poco el potencial que podría existir en las estructuras identificadas principalmente en la Cuenca Madre de Dios, como vamos a ver más adelante. Hablaríamos de más de 20 TCF que se podrían incorporar en proyectos futuros de desarrollo. Entonces, hay que tomar atención de este potencial porque es algo importante que podría darle redundancia a nuestro sistema de abastecimiento. Entrando un poco ya en Camisea, ¿no? Este es básicamente el esquema actual de los campos que están en producción, en desarrollo, los lotes 88 y que, digamos, básicamente el lote 88 compuesto de dos campos, San Martín y Cachiriari, los cuales abastecen al mercado interno, los lotes 56 y 57, que tienen dos yacimientos en cada caso, Mipaya, Pagoreni, y Quinterón y Sagari, que en realidad es una sola estructura, ambos abastecen al mercado de exportación de gas, y a su vez tenemos el lote 58, que ven en la parte inferior, que tiene 4 yacimientos, que actualmente está en espera de una declaratoria oficial de comercialidad y de pasar sus recursos contingentes a reservas, lo cual eventualmente se dará pues con la existencia de nuestro proyecto de sistema de distribución de transporte de gas natural en el sur. Tomando en consideración esto, y utilizando nuestra matriz de clasificación de reservas y recursos de la SP, observamos claramente que tenemos desde el lado comercial, ¿no? Las reservas 2P, que son los volúmenes técnicamente recuperables, que son además económica y comercialmente recuperables. Tenemos 11.81 TCF de volúmenes de reservas 2P. Y a su vez, si agregamos los recursos que son técnica y económicamente recuperables, pero que aún no son comerciales, ¿no? Básicamente por las contingencias que se han mencionado que se necesitan resolver eventualmente, tendríamos 3.1 TCF adicionales, lo cual nos totaliza 14.91 TCF, que ese sería básicamente el volumen disponible de gas al momento, ¿no? Obviamente es al estatus al 31 de diciembre de 2018, que eventualmente necesita ser reevaluado y se está buscando, como bien mencionó ese ministro, una certificación internacional con una empresa de prestigio para poder tener seguridad de estos volúmenes que podrían abastecer al sistema de transporte integrado de gas natural. Adicionalmente, y esto no está contemplado en el diseño del gasoducto, están los recursos prospectivos, que eventualmente podrían incorporarse al desarrollo de nuestros proyectos y atender mucho más demanda, ¿no? Como otras opciones, como el caso de la petroquímica, que es un tema que va a tratar el ingeniero Rafael Sueger. Pues aquí está un poco la evolución en este cuadro, que ven aquí, al costado, perdón, está la evolución de cómo han ido cambiando las reservas en los últimos 4 o 5 años. Entonces, estamos hablando de que tenemos 14.9 TCF de gas disponibles. Estos 14.9, como bien se mencionaron en un slide anterior, nos permitirían atender la demanda actual, interna y externa, a través del ducto de TGP, en el orden 9.5, de acuerdo a los estimados actuales, y tendríamos una disponibilidad hasta de 5.4 TCF de gas, que podrían atender los 4.85 que se mencionaron, ha determinado la consultora Mock McDonald's, podrían ser necesarios para, digamos, abastecer en la máxima capacidad del ducto de SITGAS por un periodo de 20 años. Entonces, esto nos daría cierta tranquilidad de que el proyecto es viable desde el punto de vista de recursos de gas y que básicamente tenemos que plantear una serie de actividades concurrentes para que estos volúmenes de gas estén disponibles y puedan abastecer este sistema de transporte. Hay un punto también importante a mencionar, es que hay que hacer un esfuerzo integrado entre operadores, el Estado, para poder realmente tener todas las opciones y poder implementar estos proyectos de desarrollo y poder de esta manera abastecer el sistema de transporte. Hay algunos acuerdos comerciales que se tienen que ir desarrollando en la medida. O sea, hay bastante trabajo por hacer. Justamente en la siguiente diapositiva he listado algunas de las actividades que considero importantes que debemos tomar en consideración a desarrollar desde el momento. Por ejemplo, si vamos a clasificarlas de acuerdo al rubro, en materia de exploración y explotación, es importante fomentar la actividad exploratoria y de desarrollo, el potencial gasífero en otros reservorios en los lotes en producción, llámese lote 88, 56, 57. Por ejemplo, la formación Copacabana, donde se han hecho algunas pruebas de producción, hay volúmenes que pueden ser producidos de manera comercial, pero que en el momento todavía no se han puesto a consideración dentro del sistema de abastecimiento. Se necesitan hacer algunos estudios adicionales y plantear un esquema de desarrollo.
Evaluar también opciones de perforar pozos de desarrollo en los reservorios en producción existentes, ¿no? Pozos que puedan ayudar a mejorar un poco la curva de producción, optimizar inclusive la producción de líquidos en los campos, especialmente en el lote 88 y 56. Y a su vez, en las otras áreas, no necesariamente en la zona donde está en producción, sino más bien en las zonas más exploratorias, de la misma cuenca Ucayali o de las cuencas Madre de Dios y N, fomentar la actividad exploratoria, ¿no? Hace 20, 30 años atrás, me acuerdo en los años 90, teníamos muchas empresas de talla mundial haciendo actividad exploratoria en el Perú. Creo que es preciso reevaluar un poco nuestras estrategias para incentivar las inversiones en exploración, porque eso es lo que nos va a garantizar, digamos, la sostenibilidad de nuestros proyectos de desarrollo y el abastecimiento que queremos tener no solamente por 20, sino por 30 o 40 o 50 años en nuestra matriz energética. En términos de facilidades de superficie y ductos, obviamente hay algunos proyectos en curso, ¿no? De sistemas de facilidades de superficie, proyectos de compresión que se están dando en los lotes 88 y 57, que se tienen que culminar, son necesarios para poder tener ese gas disponible para nuestro proyecto del sur. Asimismo, se requiere de que el lote 58 establezca un acuerdo de procesamiento con la planta Malvinas, básicamente porque el gas tiene que pasar primero por un proceso de licuefacción, perdón, de un proceso criogénico en el cual se obtienen los líquidos del gas natural y luego ya mandar el gas seco, metano-etano, por el gasoducto del sur. Entonces hay que tener eso previamente, ¿no? Y esa es una de las opciones. La otra opción podría ser tener una planta nueva, ¿no? Y eso justamente lo debe estar evaluando el operador, pero es importante tener ese acuerdo de procesamiento o, en su defecto, las bases de diseño de la planta nueva. Desde el punto de vista comercial, hay tres aspectos importantes que hay que asegurar, ¿no? Los acuerdos comerciales para el uso del gas del lote 58, que todavía no está en producción, los acuerdos comerciales para el uso del gas del lote 57, posterior a la culminación del contrato de exportación de gas, ¿no? Posterior al 2028, en el año 2029 en adelante. Asimismo, asegurar un acuerdo comercial con el lote 88, con el consorcio Camisea, para que pueda abastecer, de acuerdo a lo establecido por este Decreto Supremo 068-2009, el TCF de gas que podría utilizarse, digamos, hasta un volumen de un TCF para el sistema de transporte integrado del sur. Y finalmente, no menos importante, los aspectos socioambientales. Creo que hoy en día es clave tratar, digamos, todos estos temas como parte del core business de las compañías. En el lote 58, por ejemplo, se requieren resolver algunos temas socioambientales, y es algo en lo que se está trabajando actualmente, para que pueda haber, digamos, el licenciamiento en aras del desarrollo y la operación de este lote. Y asimismo, hay que trabajar una línea base socioambiental y un trabajo de relacionamiento comunitario desde ya, con anticipación, para las actividades exploratorias en la cuenca Madre de Dios y N. Porque esos son los prospectos que nos van a permitir dar redundancia al sistema de abastecimiento de gas en el futuro. Entonces hay que ir trabajando en estos acuerdos, en esta línea base socioambiental desde ya, ¿no? Considero muy importante eso. Finalmente, voy a cerrar mi presentación con dos láminas en relación al potencial gasífero, ¿no? ¿Cuáles son los recursos prospectivos? Hay una premisa que debemos tomar en cuenta, ¿no? Perú es un país poco explorado, ¿no? Tenemos 18 cuencas sedimentarias, 8 cuencas en el mar. El 98% de los pozos exploratorios se han perforado solamente en 4 cuencas, las que están actualmente en producción, ¿no? Talara, Marañón, Ucayali y Sechura. Y bueno, el resto de las cuencas pues no están exploradas, ¿no? De acuerdo al inventario de recursos prospectivos que tenemos, en gas tenemos más de 20 TCF. O sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Este es un mensaje, yo diría que hay que tomarlo de una manera positiva, alentadora, de que hay potencial. Perú no es un país en el cual las empresas no están aquí básicamente porque no hay oportunidades de desarrollar actividades exploratorias, sino básicamente porque necesitamos incentivar y mostrar el potencial que tenemos. Por ahí parte un poco el tema, ¿no? Tenemos que generar nuevos esquemas contractuales, nuevos incentivos gubernamentales para que la actividad exploratoria pueda desarrollarse. Y esta es la lámina final, que la tomo de una presentación de Perú Petro, que me parece muy interesante sobre ya un trabajo que vienen haciendo ellos, con la información que inclusive dejó el operador del lote 76, Handoil, sobre las potenciales actividades
exploratorias que se pueden tener en toda la zona no solamente en el área donde estaba circunscrita al antiguo lote 76, sino también a la zona de Candamo, donde hace muchos años atrás, en el año 98, Shell descubrió gas natural. Ahí sí tenemos un recurso descubierto, pero que está en una zona protegida, en una zona de alta sensibilidad, que se podría desarrollar bajo un esquema, digamos, de tecnología de pozos multilaterales, horizontales. Habría que pensar un poco la opción tecnológica. Lo importante es que hay recursos prospectivos en esta cuenca Madre de Dios que merecen ser estudiados con mucho más detalle. Entonces hay que hacer un trabajo exploratorio, porque esto es lo que, como mencionaba, nos va a dar la seguridad energética, no para nosotros probablemente, sino para la generación de nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, esto era básicamente lo que quería compartirles en relación al potencial hidrocarburífero en términos de gas natural. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Víctor. Alexei, muchas gracias. Bueno, la explicación muy clara, tanto como la del señor viceministro como la de nuestro colega Víctor Alexei, sobre las reservas, los recursos y los recursos contingentes que garantizarían la operación del sistema integrado gas. Y es importante mencionar esto porque no siempre se entiende en su verdadera dimensión y se evalúa lo que significa y lo que son las reservas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de recursos prospectivos, tenemos más de 30 TCF de recursos prospectivos. Y si hace unos 40 años atrás, o 50, hablábamos que la relación de esfuerzo de exploración versus descubrimientos era de 10-1, estábamos hablando de un 10%. Hoy por hoy, con los recursos tecnológicos con que se cuenta, con la información con que se cuenta, ya no estamos hablando de ese 10%. Estamos hablando en muchos casos, ¿no?, de más del 15%, inclusive hasta el 25%. Si nosotros pensamos en los recursos prospectivos y hacemos, como menciona Víctor Alexei, un esfuerzo de exploración, logramos nosotros resolver algunos temas de conflictos sociales, ambientales que tenemos, si podemos lograr un gran acuerdo nacional para el desarrollo de nuestra industria, porque la ventana que tenemos de 30 años es muy corta, ya lo hemos conversado. Pero hay algo que es una oportunidad en estos momentos, que es las crisis en las que estamos pasando todo el mundo, que es la pandemia. Y esto está impactando en la industria petrolera muy fuerte. Tan es así que los precios del petróleo se están manteniendo en un promedio de los $40 y probablemente el próximo año no va a ser más de 45 y al siguiente probablemente no sea más de 55. Estos precios en estos niveles tal vez nos podrían dar una ventana un poco más grande, de unos 40 años, ¿no?, para explotar nuestros recursos naturales para el beneficio del país y el bienestar de los peruanos. Si nosotros hablamos de 30 TCF de recursos prospectables y podemos por lo menos siquiera descubrir 20%, que creemos que es bastante razonable, estamos hablando de 6 TCFs adicionales que podríamos incorporar a los proyectos que se puedan realizar del gas. Y no dejar de lado, también hablamos de la masificación del gas, hablamos del transporte del gas en el sur, pero también tenemos que hablar del norte del país. Es importantísimo también. Y en el norte del país tenemos dos cosas que hacer. Tenemos que legislar, mejorar la legislación e impulsar las operaciones offshore, reglamentarlas. Y también para poder usar los recursos prospectivos y los recursos contingentes y las reservas que hay de gas en el mar. En el norte, en Tumbes, el ingeniero
Rafael Sueger nos podrá en algún momento tal vez comentar algo, pero somos testigos, los que hemos trabajado en el mar, en el norte. Hay un campo, Piedras Redondas, que nos podría abastecer de gas en el norte. El Z2B tiene mucho gas también para abastecer al norte y hacer centrales eléctricas económicas en el norte para darle a nuestra población del norte también energía eléctrica barata. Bueno, quería yo hablar solamente de esto. Muchas gracias por tu interesantísima, como siempre, presentación, Víctor Alexei, ¿no? Y a continuación tengo el gran gusto de presentar al ingeniero Rafael Sueger, profundo conocedor del gas y de la petroquímica en nuestro país. Adelante, por favor, Rafael. Buenas noches, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Bueno, simplemente agradecer la invitación que me ha hecho el Colegio de Ingenieros al capítulo de Ingeniería, Petróleo y Petroquímica para poder conversar con ustedes, dar ideas, comentar la buena noticia que hemos escuchado hace poco sobre el lanzamiento del Sistema Integrado de Transporte de Gas, que trae muchos beneficios al país. Quisiera comenzar diciendo de que esta es una gran noticia, que nos permite entender lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Correcto. ¿Por qué digo que es una gran noticia? Porque veo que hay una clara decisión de explotar nuestros recursos naturales. Y cuando hablo de recursos naturales, no solamente me refiero a los hidrocarburos. Deberíamos ser intensos en explotar los recursos naturales, petróleo y gas, los recursos naturales de la pesca, los recursos naturales de las reservas forestales. Nuestro país ha sido beneficiado por ingentes recursos y no es posible, no es moralmente aceptable que el país no haga uso de estos recursos. Sabemos que la actividad extractiva está pasando por una etapa de rechazo y el país debería usar lo que la naturaleza nos ha dado y no quejarnos o no lamentarnos después de que nos pasó una época y no se usó lo que se tenía disponible. Ya se ha comentado que hay suficientes reservas de gas, centrándonos en el asunto del gas y del sistema integrado del sur, y también que va a poder llegar el gas, va a estar disponible a una zona amplia del sur del Perú. Debo confesarles o comentarles, cuando yo integraba el equipo de desarrollo del proyecto del gas de Camisea, lo estábamos viendo a través de Petroperú. Inicialmente nuestra idea fue llevar el gas al centro del país, a Lima, un ramal cercano al sur, a Ica, y un inicial al norte, porque ahí veíamos ya industrias que estaban instaladas, que podían necesitar el gas. Y recuerdo la charla que nos dio el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Mario Samamé Bollo, que nos hizo ver la gran demanda, pero que no se conocía del sur del país. Potencialmente hay un gran desarrollo que se puede hacer en el sur del país por los recursos mineros que se tienen y la posibilidad de hacer otro tipo de industrias. Y eso es un poco lo que quiero comentarles, ¿no? Quiero comentarles que necesitamos una buena planificación para este desarrollo del gas en el sur y de todo el país, usando al máximo nuestros recursos naturales. Lógicamente tienen que ser manejados dentro de un punto de vista ambiental y de respeto a las comunidades en las cuales se desarrollen estas actividades. Y paso al siguiente, hablando sobre la eficiente que debe ser la explotación del gas. Este gráfico lo pongo para que comentar un poco cuáles son las cadenas químicas que tiene el gas natural. Muchos no estamos al tanto de lo que el gas natural
puede servir. Como se explica ahí, tenemos el gas natural básicamente es metano. Metano a veces puede ser el 90%, puede ser el 98% si es un gas con pocos condensados. Puede ser gases muy ricos que pueden tener 85% de metano nomás y el resto son productos diferentes al metano de mayor peso. El metano, como se ve acá, tiene su propia cadena. Puede desarrollar metanol, urea, nitrato de amonio, explosivos, fertilizantes y su propia cadena que vamos a ver con más detalle después. Tenemos el etano, su cadena. El etano puede ser un 8 o 10% y así todos los demás productos. Explotar eficientemente el gas significa sacar el provecho a los componentes del gas que den mayor valor agregado. Este gráfico de procesamiento del gas natural simplemente es para mostrarles cómo es normalmente una explotación de gas. Puede ser una producción de gas, que estoy señalando acá, de gas no asociado, que tenemos en el país, pero por ahora estamos en Camisea explotando un gas asociado, un gas con una gran riqueza de líquidos que facilita y permite su descubrimiento y lo hace rentable. Pero ¿qué ocurre cuando del gas asociado retiramos los líquidos? Al final lo que llevamos al mercado es el gas metano. Y aquí lo estamos usando como combustible, lo estamos quemando, básicamente metano, etano, y el resto de los líquidos sí se van como condensados a ser utilizados en otras áreas. Pero el gas natural, insisto, lo estamos usando simplemente como combustible, lo quemamos. Pero vemos que el gas natural tiene otros usos. Puede ser materia prima para la petroquímica. En el año 1975, cuando estábamos lanzando en Talara, como Petroperú, la planta de fertilizantes, los representantes o unos ingenieros de Toyo me visitaron porque mi área, mi departamento en producción veía todo lo que era la entrega del gas natural para la nueva planta de fertilizantes. Y haciéndoles un balance, una explicación de cómo se usaba el gas, le llamó la atención, repito, en el año 1975, que en Perú usáramos el gas solamente para quemarlo como combustible y no pensáramos en darle valor agregado hasta ese momento como se le iba a dar en la planta de fertilizante de Talara. Ellos consideraban que era desperdiciar el gas si lo usábamos solamente en combustible. Y eso es un poco lo que yo digo, ya tenemos más de 15 años usando el gas natural de Camisea, pero lo estamos consumiendo como combustible en el país. Más de 10 años exportándolo como gas natural, también licuefactado, pero simplemente es metano, lo que estamos exportando ahí con algo de etano. O sea, estamos dejando de aprovechar los beneficios que puede tener un desarrollo petroquímico, donde el valor agregado se va a ver en una posterior lámina, cuánto es lo que aumenta el precio, el valor agregado que se le da cuando el gas se procesa en petroquímica. Esta cadena que les presento acá es el gráfico del metano. Tenemos el metano una vez y pasa a lo que le llaman primero la petroquímica básica, que básicamente es amoníaco, metanol, y de ahí cada cual tiene su cadena de todo lo que puede llevar. Ya viene la intermedia o secundaria, etcétera, etcétera, hasta los usos finales. El Perú tenemos básicamente el 90% de metano que se está obteniendo en Camisea. Y casi diríamos que también en el norte del Perú es más o menos igual. O sea, tenemos un buen volumen de gas para convertirlo en alguna parte de ese volumen de gas, convertirlo a petroquímica y darle un valor agregado. Esta es la cadena petroquímica del etano. Del gas natural se extrae el etano, se convierte en etileno en la petroquímica básica y tiene un gran aprovechamiento en toda esta cadena. La petroquímica no solamente viene del gas, también puede venir del petróleo.
puede venir de la nafta, el petróleo crudo, o también nafta que tienen algunos gases. Se saca como petroquímica básica los aromáticos, y de ahí viene la intermedia y la petroquímica final. Y he querido mostrarles esta lámina, a pesar de que no debería, digamos, incluir la parte de los líquidos, porque debo mencionar, cuando recién egresé o cuando me gradué en la Universidad de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, nuestra tesis, o mi tesis, la tesis que hice con unos amigos, que nos exigían en esa época una tesis de un proyecto completo, era sobre un producto que se pensaba o se planificaba desarrollar de la petróleo que se tenía, que se refinaba en la Pampilla, donde se iba a obtener ortosileno. Y los silenos, el ortosileno, podíamos obtener anhidrido ftálico. Eso fue una tesis que como mi grupo, hicimos varios grupos de esa época, de esa generación, que nos exigían una tesis que tuviera un fin útil. En esa época la academia, creo yo, nos preocupábamos de hacer proyectos bastante interesantes, contactándonos con empresas que operaban. En esa época contactamos con una empresa Oxidor, que era la que producía anhidrido ftálico en Venezuela. En el año 1975 ya se producía anhidrido ftálico y otras petroquímicas en Venezuela. Igualmente en Argentina también se tiene petroquímica. En el Perú, repito, tenemos 15 años de estar utilizando el metano solo como combustible y 10 años exportándolo también como materia prima. Es tiempo de que nuestro país pase a la etapa de de industrializar lo que tiene como recursos. Más o menos este es el mapa que hemos visto ahora, que nos mostró el señor viceministro en su interesante charla, que, como repito, nos da una nueva esperanza a los que ya estamos, digamos, hemos trabajado todo el tiempo en el petróleo, una satisfacción de ver que se va a poder tener este mayor aprovechamiento del gas y sobre todo la posibilidad de la petroquímica. Lo único que yo agregaría a la interesante presentación es que en la parte donde el gas va a llegar al punto de desviación, que llega acá este tramo que se va a hacer, si se hace un tramo que vaya desde el punto de derivación hasta Chiquintirca, ya tendríamos el gasoducto central ya con un loop en toda su extensión, que facilitaría los desarrollos y las necesidades de gas en la zona central. El ducto del sistema integrado de transporte, como ya se explicó, va a llegar hasta la costa sur, repartiendo el gas en diferentes departamentos y provincias del país. Y teniendo gas cercano, es interesante que se comiencen a pensar en algunos aprovechamientos en petroquímica. Difícil que se haga mucha petroquímica básica. La petroquímica básica es intensiva en inversión y para que sea económicamente rentable tiene que ser una gran planta, y siempre hemos pensado que debería ser una planta que tendría que ser de un tamaño tal que entre a jugar en las ligas grandes. Chile, sin ser productor de gas y comprándole gas a Argentina en el sur, punto extremo al sur de Sudamérica, ha tenido una planta que operaba la planta Metanex, la compañía Metanex, donde ellos tenían, claro, con las otras empresas que tenían en Trinidad y Tobago, etcétera, ellos influían en el precio mundial del producto. El Perú debe tener productos en los cuales sea un actor importante en los precios internacionales, porque así es como va a poder tener un beneficio en el largo plazo. ¿Cuáles son los beneficios de la industria petroquímica? He puesto algunos, ¿no? El mayor valor agregado en materias primas es el más importante, como ya mencioné. Los ingresos que puede dar al país, también lo mencionó el señor viceministro,
las regalías que se ganarían con esta mayor explotación del gas, el incremento del empleo común y especializado, y lógicamente todos los beneficios de elevar el nivel de vida de la población. Lo importante de una planta petroquímica, por el gran volumen de gas que necesita, hablamos de 150 millones de pies cúbicos por día, a 300 o quizá más, va a generar para el proveedor una demanda constante que le va a permitir estabilizar sus operaciones. Eso lo saben muy bien los operadores actuales. Cuando suministran gas al sistema eléctrico, el sistema eléctrico no es constante, hay ciertas variaciones. Más confianza les da tener un consumidor que va a ser, digamos, constante en el tiempo. Como ejemplo, les decía cómo es el sistema del valor agregado del gas. Como comparación, cuando uno está, en el caso del etano, por ejemplo, lo tenemos en el gas. Cuando su valor agregado es 1 y lo pasamos ya la petroquímica básica al etileno, sube a 8.4. Más o menos ese es el rate. En la petroquímica básica, el valor agregado que se obtiene de la materia prima es de entre 8 a 10. Si seguimos ya de la petroquímica básica, hablamos ya de la secundaria o la intermedia y la final, etcétera, se puede llegar a valores de 20 a 25 veces se agrega el valor. Eso es lo que se plantea. Japón es el mayor consumidor e importador de gas. ¿Por qué? Porque es el que le saca mejor provecho. Le da un gran valor a esta materia prima que se abastece a diferentes países y vive de eso. Y con eso ha llegado a ser lo que es ahora, como país desarrollado. Nosotros tenemos la materia prima y como en las otras más, nos contentamos con ser exportadores de materia prima y no logramos interesar o lograr capitales nacionales o de afuera puedan interesarse en desarrollar y darle valor agregado a nuestras materias primas. Esto es un esquema del año 2015, pero casi se mantiene igual cómo se distribuye el gas que se produce en Camisea. El Chiquintirca, que es donde ya viene todo el gas hacia el centro, prácticamente de 1.200 a 1.300 millones de pies cúbicos por día es lo que viene. Como lo mencionó también el señor viceministro, son más o menos 600 millones que se consumen en el interno, en Lima. Acá se habló, este es datos reales del año 2015. Son más o menos 600, poco más de 600 millones. Y para exportación, un poco más, porque el compromiso es exportar 640 millones por día, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de más o menos 1.200 millones de gas que se han procesado durante estos 15 o 10 últimos años. Y ahí se han ido, el 8% más o menos son 120 millones de pies cúbicos, que es etano. Ahí hemos perdido la oportunidad de darle valor agregado a ese producto en 8 veces. Ese es lo que quiero que se entienda, que lo importante de la petroquímica es el valor agregado que se da a una materia prima que ahora la seguimos, como digo, dejándola de lado, no le damos la posibilidad de que dé un valor agregado, dándole beneficios al país, porque donde se desarrolle estos complejos petroquímicos va a traer desarrollo, va a poner a todas las comunidades, va a exigir a que nuestros estudiantes se especialicen y eso es beneficio para todos. ¿Tenemos legislación? Sí. Ahí están las leyes, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, la ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y no energético en el sur del Perú, que fue una ley que se dio para tratar de desarrollar el etano en el sur. La ley que declara necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del sistema de transporte de hidrocarburos. Y lo último, la 29970, la ley que afianza la seguridad energética. O sea, tenemos la legislación y podemos ir mejorando, ¿no?, en
no hay ningún problema. ¿Cuáles son los factores favorables del país al desarrollo de la petroquímica? Contamos con reservas de gas suficiente, hay una demanda local y regional importante y de fácil acceso. Tenemos acá a Colombia, Ecuador, Chile y en esta parte de la costa. Y podemos llegar hasta Panamá, si es que Centroamérica, si es importante, y podemos competir con México. Tenemos, ya dije, un marco legal existente y perfeccionable, condiciones estables a las inversiones. El país se ha distinguido por eso. El Perú sigue siendo visto como un país donde las inversiones son bien tratadas y donde es interesante invertir, y una estratégica ubicación geográfica. Nuestro complejo petroquímico en la costa peruana sería el primer complejo petroquímico en la costa del Pacífico Sur. Y tendríamos, diríamos, casi un mercado cautivo, y según las condiciones poder competir con la costa Pacífico Norte. ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo de la petroquímica? ¿Cuál pienso que debe ser el rol del Estado? Básicamente, un rol promotor y planificador. Definir políticas competitivas y sostenibles. El Estado debe tener ya un plan de desarrollo para el aprovechamiento del gas a largo plazo. Un plan que sea respetado y continuado por todos los gobiernos que en algún momento estén en la dirección del país. Planificado para definir a dónde queremos ir. Lo importante es poner una meta y llegar a esa meta. Esto es para mí una carencia, me lo puedo mencionar ahora, que tenemos no solamente en el gas, también en el petróleo. Estamos reclamando una política de Estado para el desarrollo del petróleo, se viene reclamando hace años. Tener objetivos claros, a dónde queremos llegar, cuánto queremos producir. Para eso tenemos que saber cuánto tenemos de reservas de petróleo. Ya, perfecto. Una proyección a satisfacer la demanda. Después tenemos que certificar la reserva de gas. Ya hemos visto que tenemos y que podemos aumentar las proyecciones. Promover incentivos para el desarrollo de industrias básicas y de transformación. Y para ir terminando, desarrollar infraestructura adecuada para la operación de cadenas petroquímicas cuando estas se instalen en ciertos complejos petroquímicos, en ciertos lugares, megapuertos, aeropuertos, trenes, carreteras, etc. Y por último, promover incentivos o mecanismos de compensación para el precio de gas y tarifas de transporte que hagan competitivos y sostenibles a nivel internacional los proyectos petroquímicos locales. Como he dicho, tenemos que tener precios competitivos para poder manejar y ser actores importantes en el sector, en el mundo, en el sector internacional. Para eso tenemos que ver que el suministro de gas tenga una tarifa adecuada, igual que el transporte, y mecanismos en los cuales es posible que el precio de venta de los productos petroquímicos estén beneficiando también al suministrador. O sea, si el precio está bueno, ganan todos. Si el precio baja, todos se afectan. Esta es la única forma en que un proyecto petroquímico sea sostenible a nivel internacional. Por ahora he terminado. Muchas gracias. ¿Correcto? Gracias, Rafael. Enrique, por favor. Ok, sí, listo. Muchas gracias, Rafael. Ya estamos nuevamente conectados todos, Alex, ¿no? Bueno, tengo algunas preguntas de los asistentes que me gustaría leerlas. Voy a comenzar con leer algunas preguntas que primero para rápidas respuestas para
para ti, Alexei, por favor. Ok, gracias. Preguntan, ¿se tiene pensado desarrollar exploración a futuro? ¿En qué podría afectar el proyecto SITGAS al contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 88? Entiendo que 2P es probable, 1P probada. ¿Soportan las reservas 1P al proyecto? Ok, bueno, vamos con la primera pregunta. En relación a la actividad exploratoria, como bien mencioné, es importante incentivar la actividad exploratoria no solamente en los campos existentes actualmente en producción, sino también incentivar la actividad exploratoria especialmente en la cuenca Madre de Dios, ¿no? En este momento, digamos, desde el punto de vista de actividades, los operadores actuales han hecho algunos pozos exploratorios, no han tenido el éxito que digamos, desearon en su momento, no tuvieron descubrimientos importantes, en algunos casos, o no se descubrió gas, pero esta es una actividad que requiere seguir intentando, ¿no? Como bien mencionaste, la tasa de éxito en general a nivel mundial es 15%, en Camisea es mucho más, pero igual hay que seguir intentando en la actividad exploratoria. Yo creo que es importante a nivel gubernamental, y digamos es tarea de Perupetro, que es nuestro ente supervisor y promotor de la actividad de exploración y explotación en nuestro país, ver la manera de que las empresas actualmente en operación hagan más exploración. Y por otro lado, tratar de traer nuevas empresas para las áreas prospectivas. Creo que ahí hay un trabajo importante para desarrollar porque esa zona, como bien se ha visto, tiene un potencial importante de gas y lo que se requiere es actividad exploratoria, ¿no? Entonces, hacia futuro creo que es algo importante para asegurar, como bien mencioné, la redundancia y sostenibilidad en el sistema de transporte de gas natural y el abastecimiento en general de gas en nuestro país, para no solamente 20, sino hasta 30, 40 o 50 años. En relación a la segunda pregunta, si de alguna u otra manera este nuevo gasoducto afecta a la actividad del lote 88, no, realmente más bien yo diría que sería la favorece, porque en este momento, si tomamos conocimiento de qué es lo que se está haciendo en el lote 88, no toda la producción de San Martín y Cachiriari está siendo dispuesta para las ventas, para el mercado doméstico. Se conoce que hay una cantidad importante de gas que se está reinyectando en el campo San Martín. Entonces, esa actividad se viene realizando desde el principio de la operación del lote 88. Inclusive en los últimos años se intensificó y aumentaron los volúmenes de reinyección de gas. Básicamente porque en un momento porque no había mayor capacidad de transportar más gas y en otro momento porque no hay un mercado desarrollado. Entonces, hay un volumen cautivo que podría ser parte sin ningún problema del proyecto de SITGAS. En consecuencia, sería más bien una oportunidad para monetizar ese volumen de gas que se está reinyectando actualmente, que no tiene un mayor aprovechamiento. Y la tercera pregunta, que es importante también, los proyectos en general se sancionan con los escenarios 2P. Como bien expliqué, dentro de la línea de tiempo, los proyectos van incorporando esos volúmenes de reservas probables y posibles a las probadas. En este momento hay un volumen importante asociado a actividades de compresión, hay un volumen que no se puede considerar probadas porque todavía pues, está en una etapa de madurez, o sea, hay proyectos que están en desarrollo y eventualmente va a ocurrir eso. Entonces, los proyectos se sancionan con el escenario de probadas más probables. Y ese escenario de probadas más probables, más los recursos contingentes 2C, que sería el equivalente a las reservas 2P, estarían soportando el proyecto, como lo hemos visto en esta estimación preliminar de la disponibilidad de gas. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Tenemos muchísimas preguntas para nuestro viceministro y también para el ingeniero Sueger. Me gustaría empezar con algunas preguntas para el señor viceministro, por favor, ¿no? Una de ellas es, ¿cuál es la posición del Estado con respecto a la propuesta de Contugas sobre extender su ducto hacia el sur del país?
La segunda es, ¿cuál es el volumen de gas que se va a transportar por el ducto? ¿Y qué retos logísticos se enfrenta a la masificación del gas natural? Por favor, señor viceministro. Gracias. Respecto al gasoducto o a la alternativa que en su momento se evaluó, en este caso por la consultora Mott MacDonald, ¿no? Que es una consultora que viene trabajando en el año 2018, ¿no? Ya van por su segundo año, y consideraba efectivamente la posibilidad de que el gas llegue a la costa, ¿no? Siguiendo la ruta del gasoducto de TGP, y luego y por la costa, digamos, siguiendo el recorrido del ducto que tiene Contugas, llegar digamos, al polo, ¿no? Y esa evaluación se hizo con todas las cifras. Hay que tener en cuenta que el gasoducto hoy en día, el SITGAS, o sea, hay que llamar así el SITGAS, el gasoducto integrado si se quiere, y no solo involucra el gasoducto principal, vamos a llamarlo así, que originalmente siempre estuvo destinado a atender el polo energético, sino hoy, ¿no? Básicamente considera de manera importante en los ductos regionales, es decir, atender la demanda de gas de todas las regiones del sur del país, ¿no? Como vimos en el mapa que les presenté. Entonces, la evaluación obviamente de esa alternativa del ducto costero, que eventualmente consideraba la ampliación del ducto que hasta ahora existe, tanto en capacidad como en longitud, en términos técnicos por lo menos no estaba cubriendo ese escenario, ¿no? Por lo tanto, requería algunas cifras, algunos temas adicionales, ¿no? Que no tengo en este momento digamos, aquí, pero como que la capacidad en realidad no estaba calzando, ¿no? Y ahí quiero aprovechar para señalar también la capacidad está de 473 millones de pies cúbicos diarios. Ese es digamos, la capacidad que debe transportar en el último tramo, ¿no? del gasoducto, ¿no? Que básicamente es llegar a la zona más sur del país, es decir, pasando por Moquegua, Arequipa, el polo energético de Arequipa y luego Moquegua, para finalmente terminar en Tacna, ¿no? Ahora, el tema del reto de la masificación, claro, la masificación, como en todos los casos, tiene pues dos partes, si podemos de alguna manera, digamos, llamar, o sea, en realidad tres, porque el tema, como se mencionó, de la reserva también es importante desarrollarlo y se tiene que emprender de una vez. Pero también el tema del transporte, en la escala que se está señalando en el SITGAS, es otro elemento fundamental. Pero no solo eso, sino una vez que esté en la región, lo que se necesita, lo que se requiere es hacer la distribución también. Entonces la distribución es una etapa de desarrollo para que vaya generando la demanda correspondiente que por lo menos en el caso de nuestro país ha emprendido, ¿no? Y tenemos ahí varios proyectos. El caso del gasoducto suroeste, de la distribución del suroeste es uno de ellos. De hecho, también el tema del proyecto de 7 regiones, otro de los proyectos que va a ir adelantándose de alguna manera a la llegada del gas, solo en realidad con la finalidad de ir ya atendiendo las necesidades, sobre todo en la parte de domiciliaria, ¿no? Y otras actividades que tienen que ver también en cada región. Entonces, de manera pues que, en efecto, o sea, se tiene que emprender, digamos, toda la cadena, digamos, que representa el gas natural. Pero fundamental era, digamos, no dejar de pasar, en realidad continuar, ¿no? Y terminar de concretar el desarrollo de SILT-Gas, ¿no? Porque a estas alturas, como se ha visto y se ha conversado, hay reservas suficientes para este proyecto, hay la necesidad que ya está, prácticamente estamos en el punto de quiebre, es decir, necesitamos llegar en el año 26
26 o finales de 25 con el gas, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un reto, pero en la que en realidad el país está encaminado, ¿no? O sea, no estamos detenidos, o sea, estamos en todo digamos, en todo el desarrollo y todos los componentes, ¿no? Es cierto que no se está viendo en algunos temas puntuales, pero el tema del gasoducto es un tema que hay que ir saliendo, ¿no? Okay. Muchas gracias, viceministro. Yo le pido, por favor, voy a pasar al ingeniero Rafael Sueger para que nos responda un par de preguntas y después regresamos con usted para unas últimas preguntas, un par de últimas preguntas y el cierre de su presentación, por favor. Gracias por su comprensión. Ingeniero Sueger, Okay. un par de preguntas. ¿Por qué no se aprovecha el etano y el helio del gas de camisea, que nos conviene más como país industrializar estos gases en nuestro territorio o quemarlos, dejar que lo quemen, tanto aquí como en el exterior? La siguiente pregunta es, en el análisis del proyecto, ¿se considera como alternativa hacer una planta petroquímica en el Cusco? ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas, sean económicas o de riesgos estructurales de regencia de la planta, que se ha considerado para Arequipa? Ingeniero Sueger. Correcto. En cuanto a la primera, de que no se aproveche el etano, estamos diciendo de que el etano es factible de aprovechar, es factible, es cuestión de que consigamos al inversionista adecuado o con inversionistas locales y decidirnos por eso. El etano se puede aprovechar, hemos visto el valor agregado que tiene, igual que el metano. Entonces es cuestión de buscar un proyecto y buscar, digamos, a los adecuados actores que quieran invertir en el país. En cuanto a los proyectos, dicen que hay un proyecto para una planta petroquímica en Cusco y hablan de una de Arequipa, ¿no? El Cusco yo no tenía conocimiento, recién me entero, o sea, toda planta petroquímica tiene sus riesgos o tiene sus protocolos, son plantas que, digamos, bien manejadas, hay una amplia experiencia en el mundo cómo se manejan, no hay mayor proyecto, no hay mayor problema. Yo estoy involucrado en una planta petroquímica para utilizar el metano y obtener amoníaco y metanol, una planta que puede producir entre 5.000 a 10.000 toneladas diarias, se puede llegar si es que se consigue el volumen suficiente de gas, pero se tiene que pensar en proyectos de ese tamaño para que sean, digamos, interesantes, como dije. Y en la de Arequipa, lo que conozco fue lo que se intentó en su momento, cuando se pensaba en gasoducto del sur, pero la nueva planta no sé si hay una nueva planta, un nuevo proyecto para Arequipa, pero que tiene que ser una planta también de ese calibre, de ese tamaño. Como digo, hay que pensar en petroquímica básica, grandes, que sean, digamos, de una inversión importante, y después sí ya se puede desarrollar un complejo petroquímico, depende de desarrollar otro tipo de petroquímica ya intermedia, en menor volúmenes y menores compromisos, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, gracias, ingeniero Sueger. Vamos a leer un par de últimas preguntas para el ingeniero Víctor Murillo, por favor, ¿no? Una de ellas es, ¿qué probabilidad habría que el Estado peruano, en forma similar a como sucede en otras partes del mundo, tenga una participación en el CID Petroperú? Sería el llamado a participar, por lo cual se podría hacer bajo la modalidad carry. Y otra pregunta es, en anteriores exposiciones se dijo que en este nuevo proyecto no se usarán los actuales activos del proyecto del gas del sur del Perú, que se encuentran en el campo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué harían con los actuales activos o cuál es el estado de cada uno de los tubos de acero? Sí, sí
Respecto a la participación del Estado peruano a través de Petroperú u otras formas, por lo menos en este momento, así como está y como se dice, inscrito el proyecto, así como viene desarrollándose, que todavía es la primera etapa de reinversión, no está previsto, ¿no? Ahora, de todos modos, es una alternativa que siempre hay que verlo, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que, en lo sucesivo digamos, en adelante, tratar de ver qué más se puede hacer. Lo importante y lo que se quiere, y eso quiero ser muy, muy enfático, es que este proyecto se desarrolle, que el gas que tenemos ahí en cantidad suficiente, como se ha comentado, finalmente llegue a ayudar en el desarrollo de la región sur, ¿no? Es lo que se quiere. Ahora, obviamente el proyecto está diseñado como APP, ¿no? Cofinanciado, es un poco se denomina, pero no deja de ser interesante ver otras formas, por lo menos como un tema de análisis, ¿no? Y respecto a los activos, también debo precisarles que el estudio hasta ahora, el estudio de preinversión que ha sido desarrollado por esta consultora, consultora independiente, señala que al margen digamos, de la existencia o no de los tubos, el proyecto conceptuado como se ha señalado, es decir, el gasoducto principal y más los regionales, tiene un valor de 4.500 millones de dólares, ¿no? Eso es al margen de los ductos. Es correcto cuando se señala que hay una cantidad de ductos que el ex proyecto GCP, si se quiere, tenía ya instalado, o por lo menos allí de distintas formas, algunos inclusive ya con un nivel de desarrollo a nivel de gasoducto, otros como material, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tema que en este momento es materia de una discusión internacional, ¿no? Nosotros por ahora, en este momento, no vamos a discutir. Es un gasoducto que existe definitivamente, es más, hay una norma, hay una ley que señala que debemos custodiarlo y están siendo custodiados con todos los criterios técnicos, ¿no? Pero la discusión respecto al futuro de todo eso vendrá en concordancia a todas las directivas y todos los lineamientos que respecto a este tipo de diferencias se tienen, ¿no? Entonces yo un poco lo dejaría en ese punto. Y yo creo que por lo menos la idea de esta conversación y este comentario que les hago es básicamente como una cuestión, digamos que poco a poco llegaremos a mayores conversaciones sobre eso, siempre como este tema es muy delicado, con base a todas las especificaciones que sobre el tema nosotros podamos recibir como Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Eso es un poco lo que podría comentarlos. Es que espero que algo les haya aclarado, pero este tema del gasoducto y los activos es un tema de verdad uno de los más complejos por resolver que tiene el país, ¿no? Muchas gracias, viceministro. Casualmente le iba a pedir unas finales reflexiones. No sé si ya con lo que ha dicho es suficiente o quisiera decir algo más. ¿Tiene usted? Y bueno, yo simplemente para agradecer al Colegio de Ingenieros, como siempre. Creo que está muy bueno seguir con las inquietudes, con las conversaciones, con el impulso que le viene dando respecto a proyectos de esta envergadura. Lo que queda al país es aprovechar al máximo todos los recursos con los que contamos. No está bien que dejemos pasar estas oportunidades, y esa es la dirección en la que estamos enfrascados como ministerio. Sé que son situaciones muy complicadas que nos ha tocado en general al país manejar, y este es uno de los grandes problemas, pero en realidad como necesidad y como recurso lo tenemos, y sobre todo la necesidad de desarrollar el país es presente, ¿no? Yo con eso me despido y no sin antes de nuevamente agradecerles y siempre estar presto a seguir conversando, discutiendo diversos temas, y obviamente seguramente sobre esto vamos a ir conversando. Muchas gracias. A usted, señor viceministro, muchas gracias por su
excelente presentación y más aún por la transparencia y la franqueza de sus respuestas. En particular, nos sentimos en la directiva del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica satisfechos con su presentación. Cuente con nosotros para seguir en la difusión y en el esclarecimiento de este importantísimo proyecto para el país. Tenga usted la seguridad de que todo nuestro esfuerzo y apoyo será dedicado para el bien del Perú y el bienestar de los peruanos. Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias, ingeniero Sueger, por su brillante disertación. Y también a nuestro colega y amigo Alexei Huerta, experto en reservorios. No pudimos escoger mejor presentador. Me ha quedado muy claro lo de las reservas. Y por último, agradecer a todos nuestros participantes, a toda nuestra audiencia, tanto conectados por el Zoom como por el Facebook. Más de 300 personas hemos estado conectados y la gran mayoría profesionales de la industria, ¿no? Y entre otros, hay muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero. Con decirle solamente que para el señor viceministro teníamos más de 30 preguntas, que era imposible poder hacerlas por los tiempos. Igualmente para el ingeniero Sueger y el ingeniero Alexei, he tratado de resumir algunas preguntas lo mejor posible. Si no les ha satisfecho el resumen de las preguntas, yo soy el responsable de ello, ¿no? Pero igual, les agradezco a todos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar con nosotros. Y el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, agradecer especialmente a nuestro decano, al ingeniero Oscar Rafael Anyosa, con todas las oportunidades y el respaldo que nos da, a todos nuestros colegas. Y nada, muchas gracias y terminamos en estos momentos. Muy amable y gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Enrique, por la invitación. Solamente quería recordarles, colegas, amigos presentes, no se olviden de llenar la encuesta que se les ha enviado por el chat de esta sesión Zoom y también se les va a enviar por correo. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Gracias.